Hola, ¿qué tal? Yo soy Emna Zavala, alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina Culiacán, Extensión Campus de los Mochis, y hoy les hablaré acerca de la cuarta práctica de laboratorio de fisiología, la cual se llama conceptos de excitabilidad, potencial de membrana, potencial de acción y potencial de la placa. El encargado del laboratorio es el doctor Jesús Manuel Pérez Corral. Iniciamos. Los objetivos de la práctica son dos. Uno, el estudio del nervio músculo. Los factores que regulan y de los que depende su amplitud y duración del estímulo, la concentración de iones tanto en el líquido intracelular como extracelular, la presencia de neurotransmisores en la hendidura sináptica y otras sustancias que van a llegar a alterar este potencial de acción. Y dos, conocer los fenómenos que intervienen en la generación del potencial de acción en el músculo esquelético. Introducción. Mucho de lo que sabemos acerca de la fisiología neuronal depende de los experimentos que se han dado en axones gigantes del calamar, los cuales van a inervar la musculatura de este calamar que lo va a impulsar en el agua. Va este axón gigante desde su cabeza hasta su cola y es unos entre 100 y 1000 veces más largo de lo que es el axón de un mamífero normal. Y el diámetro que llega a tener este axón es de 1 milímetro, lo cual es muy impresionante porque podemos verlo a simple vista. Potencial de membrana en reposo. Las neuronas envían mensajes a través de impulsos nerviosos y esos impulsos nerviosos son un proceso electroquímico. Eso quiere decir que una sustancia química es transformada en una corriente eléctrica. Las sustancias químicas que tenemos en el organismo y que tienen corriente eléctrica van a ser los iones, y los iones importantes para el sistema nervioso son el potasio, el sodio, el cloro y el calcio. Muy bien. ¿Cuál es la cualidad de una membrana en reposo? ¿Cuál es el potencial de membrana en reposo? Cuando una neurona no está transmitiendo información, decimos que está en reposo. Y tiene cualidades como que su interior es negativo, la concentración de iones no va a estar balanceado. Esto quiere decir que vamos a tener más potasio en el interior de la célula, más calcio en el exterior de la célula. Y, por ejemplo, los iones cloro y sodio va a ser difícil atravesar la membrana citoplasmática hacia el interior. Bueno, las moléculas proteicas que se encuentran en el interior, que recordamos que estas van a tener un valor negativo, una electronegatividad, no pueden atravesar la membrana. Todo esto va a contribuir a que lo que dijimos al inicio, un interior negativo. Además, también en la membrana en reposo y pues en cualquier membrana de las células tenemos una bomba, la bomba sodio-potasio, la cual va a requerir de energía para bombear 3 iones de sodio hacia el exterior y bombear 3 iones de potasio, disculpen, hacia el interior, lo cual pues va a seguir haciendo que esa concentración no sea pareja entre los iones de sodio y potasio, puesto que si recordamos tenemos más sodio al exterior y seguimos sacando sodio al exterior, y tenemos más potasio al interior y seguimos metiendo potasio. Entonces, el potencial de una membrana en reposo va a ser igual a menos 70 milivoltios. ¿Y de qué va a depender este valor? De la conductancia del potasio, de la conductancia del sodio y de la conductancia de la bomba sodio-potasio. Potencial de acción, espiga o impulso. Es la explosión de una actividad eléctrica creada por una corriente despolarizadora. ¿Y qué es lo que nos va a hablar? Va a decir que la neurona está transmitiendo un mensaje contra lo que hacía la membrana en reposo. Bueno, cuando existe una despolarización es porque se alcanzó un umbral de menos 55 milivoltios, lo cual va a producir que la neurona haya un potencial de acción regido a través del principio del todo nada. ¿Qué quiere decir esto? Si no llegamos a este umbral, no se va a llegar a producir este potencial de acción, por más que lleguemos a menos 56, a menos 57, pero no hemos llegado a menos 55, no se propaga o no se crea este potencial de acción. Sí vamos a llegar a tener unos pequeños cambios que se llaman potenciales locales agudos, su nombre lo indica, es local, pero no llegamos a tener el potencial de acción.
El proceso de despolarización va a viajar por toda la membrana celular si las condiciones llegan a ser óptimas, si no, no hay esa propagación. Y esa transmisión de la despolarización desde el lugar donde se le dio el estímulo para lugares de la membrana celular donde no está el estímulo va a ser el impulso nervioso o muscular. Cuando este impulso llega a una unión neuromuscular es cuando va a haber la secreción de neurotransmisores como la acetilcolina, que es un excitador. Bueno, ¿cuáles son las causas del potencial de acción? Es el intercambio de iones a través de la membrana celular y puede ser por 3 factores. El trastorno mecánico, que este va a ser, por ejemplo, la presión que se ejerce sobre las terminales sensitivas de la piel. También puede ser la secreción de sustancias químicas como los neurotransmisores, como ya comentamos, por ejemplo, una unión neuromuscular. Y también puede ser a través de corrientes eléctricas, principalmente en el músculo estriado cardíaco. Acerca de las fases del potencial de acción, las cuales son 3. La fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. La fase de reposo es cuando la célula está normal, que tiene ese potencial de membrana de menos 70 milivoltios. La fase de despolarización, su mismo nombre lo indica, estamos que la membrana tiene un potencial polarizado puesto que está en el lado negativo, y la despolarización es pasarlo de este estado negativo hacia un estado negativo, lo movemos de polo. Y es donde, ¿cómo es que se da esto? Por la apertura de canales de sodio activados por voltaje. Recordamos que el sodio es un ion positivo, entonces vamos a estar metiendo carga positiva dentro de la célula y esta célula va a dejar de ser negativa. Vamos a llegar, pues eso se da pues llegando al umbral, que es menos 55 milivoltios. Vamos a llegar a un pico y de este pico nuestra célula va a volverse a ser negativa. Entonces este cambio de despolarización, pico, repolarización, se vuelve a ser negativa. ¿Cómo es que se da esta repolarización? Bueno, se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio, entonces al abrirse los canales de potasio, el potasio sale de la célula hacia el exterior y también es un ion positivo, entonces sale lo positivo, queda lo negativo y además ya no estamos metiendo más positivo porque ya se cerraron los canales de sodio. Va a haber un momento en el que incluso vamos a tener una hiperdespolarización, es decir, bueno, una hiperpolarización. ¿Cómo se da esto? Los canales de potasio no se cierran como completamente en un instante ya que llegamos al menos 90, sino que tarda un poco más. ¿Y cómo es que ya vamos a tener el potencial de membrana en reposo de menos 70? Bueno, a través de las concentraciones de iones que van a regresar pues a los niveles de reposo. Acerca del estudio del potencial de acción, vamos a necesitar varias cosas, o para hacer un estudio del potencial de acción, científicos requieren de diversas cosas. Uno, debe ser un axón gigante, que puede ser de un calamar o de una jibia, que una jibia pues es más pequeña, pero aún así sirve, colocado en condiciones adecuadas de composición iónica, pH y temperatura, un osciloscopio, un preamplificador, un ultramil electrodos llenos de un sistema conductor líquido, que este sistema conductor líquido va a ser una solución salina, un microelectrodo de registro, un microelectrodo de referencia, un sistema generador de pulsos con 2 electrodos, uno que sea un cátodo y otro que sea un ánodo, es decir, un negativo y un positivo. El procedimiento: al ubicar uno de los electrodos sobre la superficie del axón, el barrido de la pantalla del osciloscopio se va a ubicar en cierta posición. Luego, al introducir el microelectrodo en el axón, el barrido empieza a cambiar bruscamente de posición. Después, un ultramicroelectrodo lleno con un sistema del conductor líquido, que estamos hablando que era la solución salina, se mete pues al axón y se va a iniciar la estimulación de baja intensidad, es decir, de 0.5 voltios, y se va aumentando gradualmente. Cuando vamos a llegar a los 3 voltios, se observa una gran deflexión, es decir, como una gran cambio en la dirección de la corriente, lo que nos va a decir que esto es el potencial de acción. Haz de cuenta que los 3 voltios van a ser nuestro umbral, y cuando se llega a este umbral es que está esta deflexión abrupta, es donde se da el potencial de acción,
y va a durar de 3 a 5 milisegundos. En el experimento, el potencial de acción sería, como acabamos de decir, la deflexión del barrido del osciloscopio hacia arriba que sobrepasa el 0 y llega a los 30 milivoltios, donde alcanza la fase ascendente, el pico de la fase ascendente, y luego el desplazamiento hacia arriba se detiene porque llegamos a un pico y vuelve a la posición de reposo, que esa sería la fase descendente del potencial de acción. Si durante los 3 a 5 milisegundos que dura este potencial de acción llegamos a implementar o llegamos a aplicar un segundo estímulo, no se obtendrá una respuesta, puesto que este periodo es el periodo refractario absoluto, que hace cuenta que es cuando la neurona se está recuperando del potencial de acción que acaba de tener. Sobre las sustancias que afectan el potencial de acción tenemos el curare, por ejemplo, que tiene una acción miorelajante al fijarse a los receptores colinérgicos nicotópicos de la placa motora. Luego tenemos la tetrodotoxina, que esta inhibe el potencial de acción de neuronas y músculos al actuar en los canales de sodio, no permite su apertura. Luego tenemos la neostigmia, que inhibe la hidrólisis de la acetilcolina por la unión competitiva con la acetilcolinesterasa. Acerca de la 3,4 de aminopiridina, esta va a tener una acción en el músculo cardíaco al aumentar la duración del potencial de acción y el periodo refractario. Es utilizado en el tratamiento de arritmias cardíacas. La muconotoxina, esta tiene una acción parecida a la tetrodotoxina, puesto que bloquea los canales de sodio dependientes del voltaje. Y por otro lado, la licomicina tiene una alteración fisiológica relacionada con la liberación de neurotransmisión, específicamente de la acetilcolina, lo cual hace que tenga una acción más o menos parecida a la neostigmina.